un episodio fabuloso de In the City con Cristi, donde seguimos conociendo a todas las personas maravillosas que hacen esta bella comunidad de Doral la mejor ciudad para vivir, jugar, aprender y trabajar. Y hoy tenemos a una amiga de aquí de la casa, a Ana María Jaramillo, que nos va a hablar un poco sobre cómo podemos entender más el sistema escolar en los Estados Unidos, cómo podemos preparar a nuestros hijos para la universidad, un tema que creo que es súper importante para nosotros, para los padres, y un tema que a mí me preguntan muchísimo, y Ana María siempre ha sido como mi recurso en este tema, y dije, ¿sabes qué, Ana María? Vamos a hacer un programa en el podcast, que es donde yo traigo a las personas para poder conocer estos temas tan interesantes para nuestra comunidad. Ana María ha vivido aquí muchos años, sus hijas se criaron en esta comunidad, y ella encontró que habían muchas familias en la misma situación que ella. Así que, ¿quién mejor que contarles esta bella historia y cómo llega Ana María Jaramillo a poder escribir un libro para ayudar a nuestras familias que nuestra amiga, ella misma, Ana María? Ay, Cristi, qué felicidad estar acá contigo y poder compartir toda la información con todas las personas que te siguen. Ay, gracias, Ana María. Para mí es un placer tenerte. Siempre has querido dar de tus recursos y tu experiencia, porque tú misma tuviste que aprender cómo funciona este sistema, que a veces puede ser muy complicado para, más que nada para familias inmigrantes que vienen para acá y que quieren sus hijos que tengan éxito en el sistema escolar y que quieren que sus hijos sigan estudiando, y a veces es difícil navegar ese sistema escolar a niveles universitarios. Entonces, aprendiste tus propias experiencias y escribiste un libro que se llama College para Todos. Exactamente. Yo soy periodista. He sido corresponsal del diario El Tiempo de Colombia por muchísimos años, y como periodista me he dado cuenta obviamente que la información es todo. Cuando tenemos información tenemos el mundo. Eso siempre para mí ha sido un modelo en todo lo que he tratado de hacer. Yo siempre, a veces hasta soy demasiado apasionada en querer que la gente entienda los temas a los detalles que lo entiendo, o que he tenido la ventaja de poder aprender ciertas cosas o tener que entenderlo para hacer mi trabajo. Y yo creo que la información y la educación a ciertos temas es extremadamente importante para una persona que quiera hacer cualquier cosa, sea en la industria, los negocios, en la educación o en el mismo activista como comunitario. Exactamente. Yo creo que cuando nosotros tenemos la información tenemos el poder. Y eso obviamente como periodista siempre lo he tenido como premisa. Yo llego aquí soltera como corresponsal. Aquí conocí a mi esposo, aquí terminé casándome, soy residente del Doral desde el 98. Así que ya llevo muchísimos años en esta comunidad. Y cuando mi hija mayor empezó su high school, empecé a ver que a pesar de que estaba en un colegio privado y que teníamos acceso a muy buenos consejeros, había una falencia muy grande de información por parte de las mamás y de los papás, especialmente los que nos habíamos criado fuera de Estados Unidos, que éramos la mayoría. Entonces empiezo a pensar cómo puedo ayudar yo desde mi punto de vista periodístico a esos padres. Entonces empezamos a hacer con mi hija, como parte de sus horas comunitarias, unos seminarios en la librería que está en Coral Way, todos los sábados, y eso fue su proyecto comunitario, y cada vez teníamos más papás, y entonces como periodista yo cada vez me informaba más para poderles dar esa información a ellos, ¿no? Que al final del día eso es lo que hace un periodista, buscar la información de un lado para trasladarla a la comunidad. Y después ya empezó los papás a pedirme ya asesorías, y ya empecé como a trabajar con las familias, y me fui a trabajar con una compañía en Boca Ratón. Estuve con esta compañía como 1 año y medio y después decidí independizarme. Todos los padres tenemos un dolor. Los padres que llegamos aquí, que no conocemos el sistema, no sabemos cómo abordar ese dolor. Nuestros hijos lo saben porque reciben información de sus escuelas, de cómo funciona el sistema, pero como la adolescencia es complicada, esa información no llega a los padres. Entonces, mi idea principal es trabajar con los padres para que conozcan cuáles son las alternativas que tienen, para que no se endeuden cuando no tienen que endeudarse, para que ayuden a sus hijos como a transitar en ese camino con información, y el proceso de ir a la universidad sea
mucho más gratificante, que no sea tan estresante y que se convierta en un proceso en el que padres y hijos puedan crecer al mismo tiempo. Exacto, no, yo creo que es súper importante. Te voy a decir, no creo que es solamente para padres inmigrantes. Yo me crié en este país, o sea, nací aquí, mi mamá no, pero se crió casi aquí. Y hasta cuando era mi tiempo de empezar a estudiar dónde quería estudiar, qué iba a estudiar, qué becas había, qué preparación. Bueno, mi mamá, gracias a Dios, mucho antes había hecho el college prepaid, tuvo el conocimiento de hacer eso. Pero te puedo decir que hasta nosotros estábamos perdidos en muchas de las cosas y las oportunidades que existen de becas o programas que existen en general para la carrera que uno quiere tomar. So, no es solamente para padres inmigrantes, a veces para padres que no estudiaron acá puede ser hasta un poco más estresante ver todo lo que existe y todo lo que necesita para preparar a sus hijos para ese próximo paso de sus estudios y de su carrera. Pero te voy a decir que para todos esto es súper importante. Qué importante es empezar temprano y a qué edad deben empezar los padres a realmente prepararse para estos próximos pasos. Bueno, lo ideal es empezar ya cuando los estudiantes están en middle school, que ya van a hacer su elección de un high school, porque depende mucho del tipo de estudiante, qué es lo que le gusta hacer, si es un estudiante aplicado o si es un estudiante deportista. Entonces, yo ya empiezo a trabajar con familias desde middle school para empezar a ver por dónde es el camino para que ese estudiante tenga una secundaria, una preparatoria súper feliz. Claro, si es un niño que tiene más talentos atlético o artístico, dependiendo de la carrera que quiere ir, también las becas que les ofrecen. Todo exactamente. Eso es y ya una vez empiezan su high school, es bien importante que los estudiantes y los padres sepan que desde el primer día la primera nota cuenta para ir a la universidad después. Importante. Porque hay muchas madres y padres que me dicen, no, es que yo no sabía que todas las notas de high school contaban. Y no. Claro, y el noveno grado, que es el freshman year, es uno de los más importantes en el high school. Eso desafortunadamente yo lo aprendí más tarde, pero ese y junior year son los dos, claro, todos son importantes, pero son los dos más importantes para el preparativo a la universidad que quieres ir. Exactamente, porque es que el noveno es como esa transición entre middle school y high school, donde ya empiezan a tener un poquito más de independencia, donde pueden escoger algunas electivas, donde ya empiezan a desarrollar sus social skills, ¿no? O sea, ya empiezan como a ser más personitas y es el momento en que los tenemos que empezar a orientar qué es lo que quieres hacer, la importancia también de que hagan un proyecto comunitario, que se involucren con la comunidad. Ahorita, por ejemplo, las universidades están teniendo mucho en cuenta el research, muchísimo. Entonces yo trabajo con mis estudiantes el plantearse un problema, buscar una solución, buscar las fuentes, luego buscar dónde publicarlo. Claro. Eso hace una diferencia entre un estudiante con curiosidad intelectual y un estudiante que pasa raspando por la vida. Y eso es otra cosa que quería hablar. Hoy día los grados son súper importantes y queremos que todos nuestros hijos apliquen todo lo posible y tener las mejores notas posibles. Pero hay estudiantes que a lo mejor son mejor en la práctica, exacto. Y a lo mejor en lo que son exámenes y eso se complican un poco más, exacto. Se les pasa un poco más difícil. Hoy día las universidades están mirando más que las notas. Están viendo también no solamente el examen que tomaron como el SAT, el ACT, todo esos exámenes que existen, pero están mirando el extracurricular activity, la involucración en la comunidad, los proyectos de servicio, los research projects o research papers que pueden hacer, ¿verdad? Eso es algo también que si tienes, es importante que si sabes que tu hijo a lo mejor le cuesta un poco más la nota, que debe de apoyarse un poco más en qué más puede hacer para que su aplicación y su resumen, por decir, brille más que el otro estudiante o que otra competición que pueda tener. Exactamente, mira, las universidades se hacen 2 preguntas y entre más selectivas sean, mejor quieren tener claridad sobre las respuestas. La primera, ¿este estudiante va a poder con la carga académica de esta universidad? ¿Cómo la contestan?
con los datos cuantitativos, las notas, los resultados de los APs, los resultados del SAT o del ACT. Pero la segunda pregunta se la hacen las universidades más selectivas y es, ¿este estudiante se va a poder acomodar al modo de vida de esta universidad? Entonces ahí es donde yo les digo a los estudiantes, vayan a las páginas de las universidades, revisen la misión, revisen la visión, porque no es lo mismo un estudiante de ingeniería de MIT a un estudiante de Stanford. Son dos comunidades completamente distintas. Entonces, probablemente vean las mismas materias, pero no son las mismas universidades. Y resulta que los estudiantes van de lunes a viernes a las clases, pero el fin de semana están fuera del campus. Entonces, es muy importante minimizar los riesgos de hacer un transfer después y decir, yo estoy contento de lunes a viernes en mi campus, con mis profesores y con mis compañeros, pero también estoy contento al final del día o los fines de semana con las actividades extracurriculares que voy a hacer. Entonces, hay muchos factores que están involucrados. Y al final también ir a la universidad es una decisión de familia, Cristi, porque involucra mucho dinero. Sí. Entonces, yo trato por todos los medios de que las familias no se endeuden, especialmente si están pensando en ir a un grad school. Right. Porque si van a estudiar ingeniería y pasó en MIT, por ejemplo, y MIT, que normalmente las Ivy Leagues y las universidades tan selectivas dan muy buenas becas, pero supongamos que no les alcanza, es bueno, obviamente, meterse en una deuda estudiantil, pero para estudiar un pregrado o un premédico no vale la pena, porque esa capacidad de endeudamiento se tiene que guardar para el med school o para el law school o para ir a la escuela de dentistería o la escuela veterinaria. Entonces hay que ser muy estratégico con todas las medidas que tomamos, y eso las tenemos que tomar nosotros como padres. O sea, no podemos dejar una responsabilidad tan grande en un muchacho o una niña de 16, 17, 18 años. Es 100% correcto. Y yo he hablado con varios estudiantes que me dicen, es que yo quiero irme. Y yo digo, bueno, pero ¿quieres irte para qué? Porque quieres salir de la casa. Entonces el problema es, ¿quieres irte por independencia? Es muy importante tener esa conversación porque te vas a endeudar para un posgrado que realmente a lo mejor no te va a pagar lo que a lo mejor estás estudiando. Y si puedes guardar eso, quedarte en casa, hablar con los padres que mira, necesito un poquito más de independencia, lo que sea, pero es importante. Yo siempre le hablo con los alumnos y eso, que me dicen, es que quiero irme, pero no es, o sea, vamos a ser un poco inteligente también de cuáles son las decisiones que estamos tomando hoy que nos van a afectar mañana. Eso me parece fabuloso. La otra parte de esto es la parte financiera, ¿verdad? ¿Tienes con quién trabajas para asesorar a las familias ya? O sea, yo creo que nunca es muy temprano para empezar a guardar y prepararnos financieramente para poder apoyar a nuestros hijos en la parte de educación. Por ejemplo, yo desde el año que mi hijo nació, desde su primer añito, le abrí una cuenta que se llama un 529 plan, que es un investment plan para la educación. Todo lo que tiene que ver con la universidad le cubre todos los gastos, desde el libro, vivienda, para todo lo que es educación. No te limita qué tipo de educación, ni de qué un estado, ni es un poco más, es un plan de inversión para los estudios. Y no le pongo mucho, empecé con como un down para empezar la cuenta, y todos los meses pongo $100. Y por lo menos, y lo que él va llegando a una edad más mayor, voy poniendo un poco más. Claro. Y en la misma bolsa va aumentando esa cuenta. Hay ese plan, hay el prepaid, hay diferentes planes, y creo que es importante que las familias también se informen de cuáles son las opciones para que no le venga la sorpresa cuando es tiempo de apoyar a sus hijos en ese próximo paso. Claro, hay becas también que uno se puede aplicar, y si su hijo tiene habilidades especiales y eso, hay cosas que puede aplicar, pero no todos los alumnos aplican para becas. Exactamente. Lo primero es siempre concientizar a nuestros hijos desde chiquitos que la educación paga. O sea, que la educación, que la persona que se educa y que tiene conciencia de que cada nota cuesta en todas sus etapas de educación,
va a tener más chances, obviamente, de encontrar buenas becas. Pero obviamente también están estos programas como el Prepay College, el Plan 529 que tú estabas mencionando. En la Florida tenemos el plan estatal que se llama Bright Futures, que es un plan estupendo. Nosotros tenemos 12 universidades en la Florida, muchas de las públicas, muchas de las cuales están entre los primeros lugares. Por ejemplo, UF es la quinta mejor universidad pública del país, la primera de la Florida. USF en Tampa ha tomado una fuerza impresionante, pero impresionante, ha subido muchísimo el escalón. Así que nosotros tenemos... No me dejes afuera mi FIU. ¿Dónde está mi FIU cobijita también de FIU? No la tengo hoy. No, FIU, imagínate, FIU es una super universidad. Sí. Entonces, nosotros tenemos muy buenas opciones en la Florida. Cuando los estudiantes llegan y me dicen, hablamos del asunto financiero, y me dicen, no, es que mis padres llegaron hace poco, entonces yo no pude ahorrar para Prepay College, o mis padres no pueden ahorrar en este momento para un 529, porque obviamente el 529, los planes 529 son planes que funcionan en todo el país, que se puede tomar, no necesariamente tienes que estar en el estado del plan para poderlo tomar. Hay unos planes, por ejemplo, el de Utah es súper bueno y no vivimos en Utah. Entonces, sí es asesorarse, pero depende mucho del tiempo en el que esté el estudiante. Claro. En el momento, ¿no? Pero lo más antes posible que puedan empezar es recomendado. Exacto, porque por ejemplo, tengo muchos casos de estudiantes que han ganado el Bright Futures y el Prepay College les ha servido para pagar el housing. Exactly. O el Prepay College les ha servido, o se han ganado también el housing y el Prepay College se lo devuelven, entonces es un dinerito que tienen extra o que pueden guardar si lo retiran para, por ejemplo, ir a un grad school. Entonces, hay muchas alternativas. Lo importante es ser buen estudiante, porque si de nada sirve, por ejemplo, para unos papás que han hecho un Prepay College o que tienen un plan y el estudiante no es muy bueno y no tiene muchos chances de pasar en universidades, pues se quedan con ese plan ahí. Exacto. Entonces, hay que trabajar las dos cosas paralelamente, pero desde el principio decirles a los estudiantes que no es opción no estudiar, a nuestros hijos, o sea, hay que estudiar, no importa lo que sea. No todo el mundo sirve para lo mismo, no todo el mundo sirve para carreras de medicina o de salud, hay gente que sirve para carreras técnicas, o sea, pero es importante la instrucción, es muy importante. Si vas a ser chef, lo que sea. Así que, y eso son conversaciones que normalmente nuestras familias hispanas no tienen. Es verdad. Entonces, hay que empezar a incentivar esa cultura de hablar sobre eso y abrir como unos canales de comunicación, porque mira, me ha pasado muchas veces, Cristi, pero muchas, te puedo decir porque un 90%. Los padres me dicen, mira, hay esta opción para mi hijo, pero si yo se la digo, no me va a creer. Claro. No le va a dar validez a lo que yo hago. Y yo voy y le digo, mira, encontré esta oportunidad de beca para ti. Ay, buenísimo, Ana María, voy a aplicar. Ya le había dicho la mamá, ya le había dicho el papá. Esos son los adolescentes. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo son y tratar de ponernos en su lugar. Están con mucho estrés, están en un país normalmente que no es el de ellos, porque pues o muchos de ellos sí, pero la mayoría por lo menos de los estudiantes que yo tengo no. Entonces están como un poco abrumados con tanta cosa. Les ha tocado aprender inglés, hay muchas cosas relacionadas con eso. Entonces lo mejor es que nosotros nos informemos, podamos trabajar con ellos y pavimentar juntos esa carretera para la Universidad de los Sueños de ellos. Lo ideal sí es quedarse aquí y tratar de minimizar gastos y poder guardar ese dinero para una educación más adelante en la que no hay muchas oportunidades financieras. Exacto, sí, no estoy 100% de acuerdo. Cuéntanos un poco del libro que escribiste. ¿Cuál es la guía? Porque a mí me fascina cómo lo escribiste, pero quiero que lo compartas un poco porque es literalmente una guía. Exacto. Bueno, el libro
te cuento en primicia que sale la actualización la primera semana de agosto. ¡Yay! Buenísimo. Porque van saliendo cosas nuevas. Claro. Todo va el cambiando. tiempo. Entonces vamos a tener la actualización. Como yo siempre he escrito para prensa escrita, valga la redundancia, entonces trato de hacerlo con un lenguaje muy claro para que todo el mundo lo entienda. Y es un libro que se ha vendido en todo el país. Entonces, tiene ejemplos de Los Ángeles, tiene ejemplos de Nueva York, tiene ejemplos de Texas, de los lugares donde más hispanos hay, porque es un libro que está en español, pero se va a hacer en inglés también. Entonces, la idea con esto es que los padres entiendan cuáles son los tipos de clases, cuáles son las clases que podrían beneficiar más a sus hijos de acuerdo a las características de esas clases. Por ejemplo, también cómo pedir las recomendaciones a los profesores, cómo hacer la selección de los cursos en high school, los diferentes tipos de high schools que hay. Así que es una guía para que los padres aprendan lo que los muchachos ya saben en la mayoría de los casos porque lo viven diariamente, pero nosotros no. Y es fácil de leer, es pequeñito, o sea, sí, tiene como ciento y pico de páginas. Sí, es fácil de leer, es eso mismo, es una guía, literal, puedes mirar en los capítulos lo que estás buscando si necesitas a lo mejor más asesoría en una cosa. De verdad que me parece fabuloso que lo hayas hecho, que le des ese recurso a las familias, no solamente de Doral y nuestra comunidad, pero realmente a todos los que puedan necesitar de esa información. Cuéntanos dónde pueden encontrar el libro, dónde pueden encontrarte, estás haciendo seminarios, cómo es que nuestra comunidad puede accesar la información en cual los puede ayudar, Ana María. Claro, mira, el libro va a estar disponible en Amazon. Tengo también un segmento todos los viernes en Actualidad con Ricardo Brown, en el que hablamos temas de educación y la mayoría de las personas que nos oyen están en Doral y nos llaman y nos preguntan acerca de sus inquietudes, bueno, y tratamos de resolverlas. La página web es collegeparatodos.com. Y también estoy en Instagram como College para Todos. Lo que trato siempre es de brindar ayuda a la comunidad de acuerdo a sus propias necesidades. Porque no es lo mismo la necesidad de un padre, de un estudiante de senior que acaba de llegar, a un estudiante, a un junior, por ejemplo, como tú muy bien lo mencionabas, que es el año más importante. Cada uno tiene sus propios problemas y sus propias inquietudes. Entonces la idea de College para Todos es ayudarlos individualmente y que puedan sacar el mejor provecho de este sistema. Este sistema es muy lindo, puede ser un poquito complicado para nosotros en América Latina, pero es un sistema que les da la oportunidad a los estudiantes de explorar muchas cosas antes de empezar una carrera como medicina, por ejemplo. Tú sabes, en Colombia y la mayoría de los países de América Latina se gradúan de high school y ya saltan a la escuela de medicina y muchos de ellos ni siquiera saben si era realmente eso lo que querían. Entonces yo creo que es un sistema muy lindo que si nosotros logramos entenderlo, conocerlo y perfeccionarlo, asimilarlo dentro de nosotros, le vamos a sacar mucho provecho y vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Buenísimo. Ana María, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos recursos maravillosos, una información súper importante para nuestras familias, para el éxito de una comunidad. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y que puedan estudiar y llegar a realizar sus más grandes sueños, ¿no? Y esto es una forma muy importante de poder ayudar a nuestros hijos a entender esto nosotros mismos para poder aplicarlo y apoyar a nuestros hijos y nuestros estudiantes. Así que para mí es un privilegio tenerte en nuestra comunidad y poder tenerte aquí en nuestro episodio de In the City con Cristi, porque sé que muchas personas nos ven aquí para poder encontrar recursos en la comunidad que a lo mejor no sabían que existía, y esa es la idea de poder traerle esta valiosa información a nuestra comunidad. ¿Hay algo que quieras agregar antes que cerremos? No, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que estos programas son súper ilustrativos
y muy valiosos para nuestra comunidad y te felicito por ellos. Gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros en otro episodio de In the City con Cristi, donde seguimos conociendo esta maravillosa comunidad de Dorar. Por favor, mándenos sus recomendaciones de qué quieren ver aquí en In the City con Cristi, qué quieren aprender desde nuestra ciudad y de todas las personas que hacen de esta comunidad la mejor comunidad para vivir, aprender, jugar y vivir. Nos vemos en el próximo.